Durante décadas se ha repetido una idea simplificada de la defensa nacional, que la soberanía depende exclusivamente de la fuerza militar o del control territorial. Sin embargo, esa visión es incompleta. En el mundo contemporáneo, los conflictos ya no se definen únicamente en el campo de batalla, sino en el terreno económico, institucional, tecnológico y simbólico. Entonces, las naciones no se enfrentan solo a ejércitos, sino a estructuras de poder global que operan bajo una lógica distinta, la lógica del costo-beneficio. Por eso, cualquier doctrina de defensa seria debe partir de una pregunta esencial: ¿cómo se disuade a un actor que no actúa por ideología, sino por rentabilidad? Y en el análisis contemporáneo de las relaciones de poder, especialmente frente a lo que algunos autores describen como corporatocracias, nosotros lo hemos denominado así, globalizadas, el comportamiento estratégico no responde a principios morales, sino a cálculos de eficiencia. Esto implica una premisa fundamental: si una acción resulta demasiado costosa en términos materiales, políticos o reputacionales, pierde viabilidad. Entonces, en ese sentido, la disuasión asimétrica no consiste en igualar la fuerza del adversario, sino en alterar su ecuación de ganancia. Es decir, elevar los costos de cualquier intento de intervención o control hasta un punto en el que el objetivo deje de ser rentable. Esta lógica, por supuesto, redefine la soberanía. No se trata únicamente de resistir, sino de construir condiciones estructurales que hagan inviable cualquier forma de captura externa. Pero esto conduce a una conclusión aún más profunda. Ninguna estrategia de disuasión puede sostenerse sin cohesión interna. Un país fragmentado no disuade. Un país fracturado se vuelve administrable desde el exterior. Veámonos en ese espejo. La verdadera fortaleza de una nación no reside únicamente en su aparato militar, sino en su grado de unidad orgánica, porque cuando la sociedad, el Estado y las instituciones funcionan como cuerpos separados, el sistema pierde capacidad de respuesta. En cambio, cuando existe integración entre pueblo, gobierno, territorio, se configura un bloque histórico difícil de desarticular. Entonces, la unidad no es un concepto abstracto, es una condición material que implica cohesión social, estabilidad institucional, confianza colectiva. Ningún modelo de defensa puede ser efectivo en un contexto de fragmentación interna. La ruptura del tejido social se convierte en sí misma en una vulnerabilidad estratégica, y eso fue lo que explotaron los invasores. Por ello, la defensa nacional no puede limitarse a la dimensión militar. Debe incluir la preservación del vínculo social, la legitimidad institucional y la percepción compartida de un destino común. Una nación dividida no es una nación en defensa, es una nación en disputa permanente consigo misma. Entonces, toda doctrina de soberanía efectiva debe reconocer un principio fundamental: que la defensa comienza por el bienestar interno. No existe cohesión duradera si amplios sectores de la población viven en precariedad estructural o exclusión persistente. La estabilidad no se sostiene únicamente con control, no lo van a poder lograr, sino con legitimidad material. Entonces, desde esa perspectiva, el cumplimiento constitucional deja de ser un ideal jurídico para convertirse en un pilar estratégico. Aquí la Constitución no es solo un marco normativo, es un sistema de equilibrio entre Estado y sociedad. Cuando ese equilibrio se rompe, la arquitectura de defensa se debilita desde su base. Es lo que venimos diciendo. La calidad de vida de la población no es un objetivo accesorio, sino es el núcleo de la resistencia nacional. Educación, salud, seguridad social y estabilidad económica no son solo derechos, son componentes estructurales de la soberanía. Y un Estado que garantiza condiciones dignas, ¿verdad?, construye simultáneamente cohesión y resistencia.
En cambio, un Estado que se dedicó a erosionar esas condiciones, a fragmentar su propia capacidad, simplemente pierde la capacidad de defensa. Entonces, la verdadera potencia de un país no se mide únicamente por la capacidad coercitiva, sino por su nivel de integración social. Cuando una nación logra articular unidad nacional, estabilidad institucional y bienestar material, se genera un efecto estratégico decisivo, porque la disuasión se vuelve estructural, porque yo voy a defender lo que me duele. Entonces no es necesario demostrar fuerza constantemente cuando la propia estructura del país actúa como sistema de resistencia. En ese escenario, cualquier actor externo que evalúe, intervenir o presionar debe considerar no solo los costos materiales, sino la imposibilidad práctica de fracturar un sistema cohesionado. Entonces, la disuasión más efectiva no es la reacción, sino la solidez interna. Por eso, la soberanía moderna no puede entenderse como aislamiento, sino como integración equilibrada entre Estado, sociedad y recursos. Entonces, una nación cohesionada no solo se defiende, se estabiliza a sí misma como un sistema histórico. Entonces, en última instancia, la defensa nacional no es un acto aislado, sino un proceso continuo de construcción interna. Entonces, la disuasión asimétrica y la unidad nacional y el cumplimiento constitucional no son elementos separados, sino dimensiones de una misma arquitectura estratégica. La soberanía real no se sostiene únicamente en la fuerza, sino en la coherencia entre el proyecto político, la estructura institucional y la vida cotidiana de la población. Cuando esos tres elementos se integran, el resultado es un sistema orgánico, estable y difícil de vulnerar. Esa es, en esencia, la base de toda doctrina de defensa verdaderamente contemporánea. Un país que no solo resiste, sino que se sostiene desde su propia cohesión interna. Eso es lo que decimos en la tesis con respecto al ideal de doctrina militar que debemos tener. Una doctrina militar que no defienda grupúsculos, sino que defienda a la nación toda y a la Constitución. Saludos.